Saludos a nuestra audiencia y gracias por escuchar Hablando lo Público, el único podcast en Puerto Rico sobre asuntos de gobierno, producido y dirigido por estudiantes de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico. Mi nombre es Ángel Rodríguez y hoy estaremos hablando sobre el impuesto mínimo global y tengo aquí invitados especiales a Verónica Grondona y Daniel Santamaría Ots. Nos encontramos hoy en las facilidades de la organización Espacios Abiertos y para que conozca un poco sobre la organización con la que tenemos la dicha de que nos haya permitido usar su espacio para esta conversación, les menciono que Espacios Abiertos promueve política pública basada en datos, no en suposiciones. Respalda la toma de decisiones informadas y el uso eficiente de los recursos públicos en Puerto Rico. En el día de hoy estuvimos teniendo un conversatorio en la Facultad de Generales de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras sobre este asunto y se está discutiendo ampliamente últimamente, el impuesto mínimo global en el contexto global, el efecto en Puerto Rico y nada, ahí se dio ese conversatorio. Les comparto que en el canal de Espacios Abiertos se encuentra grabado ese conversatorio, así que les invitamos a que sintonicen allí y aquí en este espacio vamos a ampliar esa discusión. Les voy a mencionar brevemente quiénes son los invitados especiales con los que contamos hoy. Primeramente comenzamos con Verónica Grondona, que es licenciada en Economía de la Universidad de Buenos Aires y tiene un posgrado en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella. Grondona es actualmente asesora senior para la Comisión Independiente para la Reforma de Fiscalidad Corporativa Internacional. Fue directora de Fiscalidad Internacional en la Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina, representante de la FIP en el Consejo Asesor de la Unidad de Información Financiera, asesora de grupo en el Parlamento Europeo en relación a la Comisión Especial sobre Crímenes Financieros, Evasivos y Evasión Fiscal. Y en relación con la Comisión de la Investigación PANA. En el pasado, Verónica Grondona trabajó como asesora en empresas de transferencia para empresas multinacionales, desde PricewaterhouseCoopers inicialmente, y luego desde Transfer Pricing Associates, basada inicialmente en Buenos Aires, luego en Madrid y posteriormente Ámsterdam. También ha trabajado como investigadora para el Tax Justice Network, así como para el Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina y cuenta con varios trabajos publicados sobre diferentes aspectos de la fiscalidad internacional. Y pasamos también con nuestro próximo invitado, Daniel Santamaría Ots, quien es el director de investigación en Espacios Abiertos. Y Daniel lidera el desarrollo y supervisión de informes de políticas relacionadas con la rendición de cuentas fiscales y transparencia gubernamental. Antes de unirse a Espacios Abiertos, Santamaría Ots trabajó como gerente de políticas de The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab del Instituto de Tecnología de Massachusetts, como gerente también de programas. Supervisó 2 iniciativas del Departamento de la Familia y el Departamento de Educación de Puerto Rico. Antes de mudarse a Puerto Rico, Santamaría trabajó como gestor de activos en el sector financiero en Barcelona y tras su traslado a Puerto Rico desempeñó como subsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y en la industria de consultoría de gestión, enfocándose en los sectores de gobierno, banca y telecomunicaciones. Posee una licenciatura en Economía de la Universidad de Barcelona, una maestría en Administración Pública de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York y una maestría en Ciencia de la Información y Datos de la Escuela de Información de la Universidad de California en Berkeley. Vaya preparación la de nuestros invitados y sumamente relevante para tocar este tema que es relativamente nuevo en la discusión pública y bien técnico, bien técnico. Lo es. Y cada vez tratamos, ¿verdad?, de aterrizar más el tema. De hecho, pues que venga personas como Verónica con su trasfondo internacional y puedan, desde su visión técnica, llevarlo a públicos más generales. Es uno de los desafíos comunicacionales más grandes de Espacios Abiertos, ¿no? De cómo llevamos un tema que es muy técnico a la masa, a
la gente en general, a la ciudadanía. Eso es así, Daniel, y hasta de mi punto de vista, yo no tengo un background en economía, ¿verdad? Ahora en administración pública es que uno va cogiendo el piso con todos estos temas. Pues nada, entramos en ello ahora en profundidad. Quisiera primeramente y nuevamente agradecerle a Espacios Abiertos por habilitarnos estas facilidades y les doy la bienvenida tanto a Daniel y a Verónica. Y nada, iniciamos con esa discusión. Brevemente de lo que estuvimos escuchando en el conversatorio, escuchamos que en cuanto a la problemática de lo que se está viendo hoy día, tratamos que en el contexto de la digitalización y la globalización, pues varias compañías multinacionales de varias industrias transfieren sus operaciones a jurisdicciones que tengan impuestos más bajos, teniendo una ventaja contributiva sobre empresas medianas y pequeñas. Y eso pues se ha dicho, ¿verdad?, que redunda en menos ingresos del gobierno, de varios gobiernos de distintos países para financiar servicios públicos. Para comenzar y poner esa base de la discusión, quisiera que nos explicaran en palabras sencillas este fenómeno global que está en discusión y cómo ha afectado a Puerto Rico, particularmente por su modelo de desarrollo económico. Quien desee tomar esa primera pregunta. No, yo puedo empezar, de verdad, por más experiencia en lo local, quizá que Verónica puede dar trasfondo más internacional. La competitividad, la competencia, ¿verdad?, de Puerto Rico, el modelo de desarrollo económico basado en incentivos contributivos corporativos ha sido parte fundamental del desarrollo económico de la isla. Ha sido el paradigma que ha movido tanto a nivel de legislación local como de legislación del gobierno federal el desarrollo económico en Puerto Rico. Y ahora, ¿verdad?, desde esta década de globalización, en donde los países se dan cuenta que hay una pérdida de recursos y de ingresos, y viene este acuerdo sin precedentes de más de 140 jurisdicciones, es que Puerto Rico debe reflexionar, recapacitar y replantear su modelo. Y de ahí, pues la conversación que traemos nosotros a la mesa es ¿qué hacemos de ahora en adelante? ¿Cómo nosotros nos mantenemos competitivos en un mundo que cambió, en un mundo donde esta competitividad artificial basada en incentivos contributivos pues está amenazada con un consenso internacional que dice hasta aquí, porque al final esto es como una carrera hacia el abismo que nos está perjudicando a todas y a todos, está, dijéramos, mermando la capacidad de proveer servicios públicos en muchas economías y se les trata de poner, freno, pero de una manera razonable, ¿verdad? O sea, no es una cuestión que las empresas grandes multinacionales puedan pagar, puedan hacer su actividad y pagar impuestos justos allá donde rindan una actividad económica. Y para Puerto Rico es algo fundamental el reflexionar y el ver qué hacemos de ahora en adelante, porque realmente han cambiado las reglas del juego. Bien, no, sí, que claro, que no se puede, en toda la discusión no se puede demonizar a estas compañías que aportan a la economía, o sea, a nivel global en cada país, sino que el planteamiento y el cuestionamiento es cómo cimentamos un sistema contributivo más allá de cada país, sino que a nivel global, en uno que sea justo y que el beneficio que tengan no sea desproporcional, aprovechando ventajas de donde están trabajando y demás. Verónica, ¿cómo este fenómeno se ve a un nivel macro? Bueno, justamente creo que acabas de mencionar algunas cuestiones que están en el centro de la escena. Por un lado, hay esta competencia fiscal a la baja resulta nociva no solo para Puerto Rico, digamos, sino para el resto del mundo. Entonces, y por eso la discusión en su momento internacional en relación con un impuesto mínimo global es una discusión de larga data que tomó distintas formas, fue en algún momento por caracterizar a las jurisdicciones como paraísos fiscales o no, entonces pasó por distintas formas hasta que llegó a este Pilar 2 Globe o impuesto mínimo global,
con esta solución, ¿no? Y por el otro lado, una cuestión que mencionabas también interesante tiene que ver con una suerte de justicia, injusticia, equidad, inequidad, digamos, Claro. también en el ámbito local, ¿no? Porque algo que surgió hoy del conversatorio, que lo dijo otra de las expositoras, Aileen, ella justamente hablaba de lo inequitativo que resulta para el resto de la población, por ejemplo, de Puerto Rico, el tener unas multinacionales que pueden beneficiarse de impresionantes incentivos tributarios y mientras el resto de la economía trata de rascar la olla, como diríamos, ¿no? O de salir a flote para resolver su situación, ¿no? No tienen esas posibilidades. Y esto pasa en Puerto Rico y pasa en otras partes del mundo. Eso también erosiona la institucionalidad del sistema, digo, porque muchas veces hoy estamos a nivel, bueno, no sé, Argentina particularmente, pero puede pasar en otros países, ¿no? Hacia una confrontación respecto del rol del Estado o una, ¿no? Surgen las derechas en distintas partes del mundo. Y hay un cuestionamiento sobre el rol del Estado, ¿no? Y bueno, es parte de ese cuestionamiento, creo que también tiene que ver con la cuestión impositiva, porque el sector que no paga impuestos es un sector que se queda fuera de esa institucionalidad, ¿no? Queda fuera del sistema y entonces erosiona las posibilidades del resto del sistema para funcionar para el resto de la población, digamos, diciéndolo llanamente. Si la administración tributaria no tiene nada que hacer y el gobierno no tiene nada que hacer con estas compañías, entonces para el pequeño empresario pyme, cuando viene la administración tributaria a cobrarle los impuestos, es como, bueno, ¿por qué yo? ¿Por qué voy a tener que contribuir yo de alguna manera, ¿no? Y entonces o el empleado en relación de dependencias que sí o sí tiene que contribuir, ¿no? Entonces, me parece que de ahí la relevancia de esta discusión, más allá del caso específico de Puerto Rico, ¿no? Y de una cuestión que surgió hoy, que son alternativas a esta solución, ¿no? También, pero bueno, no quiero ir más allá antes de adelantarme. No. Interesantísima conversación y más en nuestro contexto que muchos han hablado que la cultura, esa política de Puerto Rico, es que hay un insularismo de que nos quedamos mirando solamente en asuntos locales. Entonces, cuando viene este tema de discusión, nos requiere mirar más allá. Y ahí es donde entramos a ver esta discusión sobre traer un impuesto mínimo de 15%, aplica a varias jurisdicciones, a cuáles multinacionales aplican, a cuáles no, cómo nos afecta, y más considerando que Puerto Rico, por su relación con Estados Unidos, pues nos pone en una situación bien particular, y de eso vamos a entrar un poco más en la discusión. Quería también señalar, hacer énfasis en dos expresiones que hizo. Una que fue en parte del insularismo, de que cómo afecta a Puerto Rico por lo que está pasando fuera. Y dos, la segunda, el surgimiento de las derechas. Y aquí acabamos, no hace tanto, periodo eleccionario, y mucho se habló en el discurso político que si de izquierda, que si de derecha, pero yo no recuerdo haber escuchado dentro de ese discurso nada del sistema contributivo, por ejemplo. Pareció ser más un mero discurso político electoral y demás. Moviendo un poco más en profundidad del tema, hubo una pregunta que me reservé del conversatorio para este espacio. Y es que cuando mencionaron en el contexto de digitalización y globalización, me pregunté, y hubo gente que me trajo la preocupación, de qué rol tiene las políticas en distintos países, sean de criptomonedas, en todo este fenómeno. O sea, ¿se ha discutido ese elemento dentro de este tipo de política fiscal? Sí, no necesariamente, no entra tanto en este componente, pero en definitiva puede llegar a entrar en algún momento. En el marco del Foro Global de la OCDE para la transparencia y el intercambio de información con fines fiscales,
justamente en estos últimos años se estuvo discutiendo lo que se llama el CARF, que es el Crypto Asset Register Framework, si le invoqué a lo que significaban las siglas, y que consiste justamente en el intercambio de información sobre criptoactivos, ¿sí? Okay. Entre las administraciones tributarias, porque lo que se observó particularmente, esto ya venía desde antes, pero en el contexto pandemia, en algunas jurisdicciones aumentó mucho el nivel de transacciones que se empezaron a trasladar a los criptoactivos. Entonces, a partir de ahí, tomó la posta, digamos, ahí el Foro Global de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, para trabajar en un estándar, un acuerdo estándar para el intercambio de esta información y para la modificación también de otro intercambio de información, que es el de el CRS, que refiere a los Common Reporting Standards para el intercambio de información con fines fiscales respecto de operaciones financieras. Entonces se modifica un poquito. Con esto quiero decir que por ahora, en este momento no, pero probablemente a partir del año que viene ya hay un conjunto de jurisdicciones que serían early adopters de este modelo y que van a intercambiar esta información. Todo esto en la discusión del impuesto mínimo global no entra necesariamente porque refiere a grupos multinacionales que facturan más de 750 millones de euros y refiere como a la globalidad de las actividades de estas operaciones, no necesariamente, bueno, si esta es una entidad que trabaja en el sector de criptoactivos. Pero lo menciono porque, bueno, quién sabe, en algún momento, digamos, estos mundos se conecten, ¿sí? Las condiciones al menos ya empiezan a surgir como para que ello ocurra, ¿no? Vale, sí, que es un mercado limitado. Y bueno, creo que ya tenemos bien claro cuál es la problemática. Una cuestión de justicia contributiva a nivel global, trata a las multinacionales y velar que el aprovechamiento de beneficios contributivos de un lado pues no afecte la calidad de vida de otros países y demás. Pero yendo un poco más a la base de qué se está discutiendo y proponiendo. Y que la pregunta medular es, ¿qué es el impuesto mínimo global? Ya mencionó de un poco de dónde surge de la OCDE, pero si pudiese contarle un poco más sobre eso y cómo funciona en general, que había escuchado del que es el pilar 1, el pilar 2 y demás, dentro de lo que sea posible explicar, porque sabemos que es complejo. Sí, hay mucho tecnicismo en esta solución de dos pilares que se denomina, ¿verdad? El pilar 1 nos ha conversado mucho, porque salía del scope de la conversación durante esta mañana, pero tiene que ver para empresas que facturan más de 20.000 millones de euros, y ahí es un poquito entender los derechos de imposición basados allá donde muchas compañías que están digitalizadas, que están, ¿verdad?, vendiendo sus servicios y pagando a lo mejor solamente en una jurisdicción, se está tratando de ver dónde están vendiendo sus servicios y de manera alícuota poder pues transferir ese pago de impuestos a esas proporciones donde tienen su mayor parte de consumidores, ¿no? Y pilar 2 es este impuesto conocido como impuesto mínimo global, que es este impuesto mínimo del 15% a compañías que ganen, tengan ventas globales consolidadas de más de 750 millones de euros. Y dijéramos que pues se abre la conversación aquí en Puerto Rico y principalmente pilar 2 es el que tiene más repercusión o en el que se está analizando quizá más en profundidad, pues por las consecuencias que puede tener, por la idiosincrasia económica y la relación no solamente con Estados Unidos, sino de política contributiva, donde muchas multinacionales tienen subsidiarias en la isla que pagan ciertamente tasas efectivas contributivas muy por debajo de ese 15%. Y lo que estamos tratando de hacer desde Espacios Abiertos no es proveer una solución, es aumentar y transparentar la información para que quien tenga que tomar la decisión final tenga elementos objetivos de valoración, evidencia empírica, datos, para poder legislar, que es al final lo que la isla necesita, ¿no? Entonces,
que venga personas de la cualificación de Verónica Grondona con su experiencia internacional dentro de ICRIC, o que vengan la academia y se siente hoy a explicar su posición. Y, sin lugar a dudas, muy importante, el acercamiento entre el gobierno y el tercer sector, las sin fines de lucro, la academia, también es importantísimo. Por eso agradecía yo hoy en especial también la presencia del Departamento de Desarrollo Económico, para que se nos vea como aliados, ¿verdad? Porque al final yo creo que hay un objetivo común, que es cómo podemos salvaguardar esos empleos en Puerto Rico y cómo podemos hacerlo de una manera que nos inserte globalmente con unos estándares de ética contributiva, y cada uno, dando su perspectiva, su punto de vista, encontrar ese punto medio donde el contrato social del que hablaba no se rompa, ¿verdad? Porque claro, yo sí que creo que es muy importante trasladar eso a la sociedad, donde pues alguien se puede sentir muy agraviado cuando a duras penas puede llegar a fin de mes y tiene una tasa efectiva contributiva como individuo o como pequeña empresa 3, 4, 5, 6 veces más que estas grandes multinacionales. Yo creo que eso es la esencia de la conversación que hay que traer a la mesa y a la discusión, y creo que es muy saludable que se haga en este marco de intercambio de ideas entre grupos que no necesariamente siempre se sientan a la mesa, desafortunadamente, y que hoy pudimos lograr que nos sentáramos todos a discutir. Claro, porque ante este tema tan complejo lo que se necesita es información y consenso. Y que menciona que estuvo presente el Departamento de Desarrollo Económico, estuvo Humberto Mercader, el subsecretario. Sí, me parece que era totalmente necesario, porque se requiere por un lado acción del gobierno, pero todo el espacio y la conversación que tuvimos esta mañana, pues también trata una cuestión de uno, proveer esa información, que tengamos la oportunidad de generar las mejores soluciones posibles, y cuando se hace en participación entre varios grupos de interés, pues también la cuestión de la legitimidad, que es un elemento importante que sabemos que en varios gobiernos están sufriendo ahora mismo. Así que se logran varios objetivos al mismo tiempo. Hubo una pregunta que hicieron en el conversatorio, pero que aquí también creo que es meritorio traer, y en el asunto de Puerto Rico particularmente, hubo una pregunta sobre esa capacidad que tenemos nosotros para poder atender el tema, hasta dónde llega, porque se mencionó que Puerto Rico tiene una autonomía fiscal, aunque es limitada, y pues para poder legislar el impuesto mínimo global, y no es que tenemos que pertenecer al G20 ni a la OCDE, pero se debe coordinar con el gobierno federal, y más considerando que tenemos presente la Junta de Supervisión y Administración Financiera. Si puedes explicarnos cuáles son esos límites de nuestra autonomía fiscal en este asunto, y cómo se puede ver esa coordinación con el gobierno federal y la Junta. Es importante transmitir que precisamente dentro de este acuerdo verbal de más de 140 jurisdicciones, el G20 son las 20 economías principales del mundo, y la OCDE tiene 38 o 39 economías, así que básicamente más de 100 economías están fuera de la OCDE. Así que entender que la capacidad de Puerto Rico de integrarse a esa conversación es real, la capacidad de poder estar sentado en una mesa y que escuchen las peticiones y las sugerencias de Puerto Rico, no solamente es posible, sino que forma parte de la realidad de muchas otras jurisdicciones que están sentadas en la mesa. Así que sí se puede, y eso creo que es importante transmitirlo. Tratamos en el conversatorio de hacerlo una y otra vez. Así que nada, eso por un lado. Por el segundo lado, me estabas preguntando sobre el gobierno federal y la autonomía que tiene Puerto Rico. Puerto Rico, y hablaba también Verónica de eso, o sea, en el momento en que tú haces una política contributiva estás cediendo soberanía, ¿verdad? En el momento en que tú aplicas deducciones y cualquier tipo de elemento de tasa contributiva preferencial, pues estás cediendo parte de tu soberanía a otros intereses, que en este caso son los intereses de las corporaciones. No hay que perder de vista la relación política con Estados Unidos y entender que sí que hay que estar coordinados. Una cosa es estar coordinado y otra cosa es entender que tú no puedes hacer nada
sin, dijéramos, el permiso de Estados Unidos. Yo creo que son dos cosas que hay que tratar de hilvanarlas y de, sí, estar en conversación permanente, pero hacer que tu posición basada en el conocimiento, en los datos, en el análisis, trasladarla a Estados Unidos y decir, mira, esta es mi posición y estos son los pasos que yo voy a seguir para que estas compañías de capital estadounidense se sigan quedando en Puerto Rico y sigan impactando mi economía, pero esta es mi posición con los datos que tengo y eso se puede hacer insertándote en el marco inclusivo de la OCDE y emitiendo legislación para evitar que otros países recauden algo que debería quedarse en Puerto Rico, y ese algo es el estudio que sacamos en agosto de este año desde Espacios Abiertos, donde cuantificamos que esa sobretasa podría ascender a unos 3.800 millones de dólares, que si no legislamos y no tenemos la capacidad de recaudar aquí, para luego ver lo que hacemos, ¿verdad? Gran parte puede ir a compensar esas empresas, pero otra gran parte puede ir a diversificar la capacidad productiva de nuestra economía basada en menos incentivos contributivos. Si no se queda aquí, se van a ir a países, en este caso países que ya tienen un nivel de vida, países ya ricos, sobre todo muchos que han emitido legislación en Europa, y eso pienso pues que no es justo para Puerto Rico y que Puerto Rico debe llegar a un consenso de tener en marcha una legislación lo más robusta posible para defender esos intereses. Sí, que si bien entiendo, no necesitamos autorización del Congreso para ello, al igual como el legislado anteriormente, como la Ley 60. Es correcto. Sí. Y por otro lado, a quien beneficia, como se trata de un tema de justicia contributiva a nivel global, es poner en mejores condiciones entre sí a los distintos países. Así es, Verónica. Sí, hay una cuestión que también tenemos que entender hoy, que es, en el caso de Puerto Rico, se ha parado o ha utilizado como estrategia de crecimiento, de desarrollo, la utilización de los incentivos tributarios. Esa estrategia hoy va de camino a la zanja, digamos. La estrategia ya no tiene efectividad, claro, o sea, ya está perdiendo su efectividad, porque con la introducción del impuesto mínimo global por parte de aquellas jurisdicciones donde están localizadas las casas matrices que operan en una jurisdicción como Puerto Rico, es decir, Europa en general, por ahí Japón en algún caso, por ahí obviamente Estados Unidos no incorpora el impuesto mínimo global tal y como se redacta en el marco inclusivo de la OCDE, pero porque el impuesto mínimo global se basa en GILTI, que es la legislación de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos introdujo con la anterior administración Trump el impuesto GILTI, ¿sí? Que es una tasa mínima sobre la renta extranjera, ¿sí? Entonces en Estados Unidos introduce el GILTI y después de eso, siguiendo discusiones anteriores, como mencionaba antes, respecto de las prácticas elusivas, agresivas, ¿no? etcétera, a nivel global, entonces el marco inclusivo de la OCDE toma esa experiencia y arma en discusión 140 países un impuesto mínimo global con unas características similares al GILTI, con algunas diferencias también, ¿no? Pero digamos, el GILTI ya lo ha introducido Estados Unidos y Puerto Rico está siendo afectado por ello. Entonces, ¿en qué medida? Bueno, nos resta saber porque el cálculo, los datos son complejos, ¿sí? Y entonces ahí resta saber en qué medida realmente está siendo impactado. Entonces ahora el impuesto mínimo global lo pone en otros términos, ¿sí? Porque lo que anterior era como un cálculo de una tasa en el GILTI, un cálculo de una tasa efectiva global, ahora es una tasa efectiva país por país. Ahora sí que es ineludible la discusión respecto de que lo está afectando a Puerto Rico. Entonces, los incentivos tributarios ya van de camino a, o sea, desde mi punto de vista, en realidad yo hace un tiempo atrás que ya estoy convencida de que no son la mejor
solución política por un montón de cuestiones. En primer lugar, porque en general no son transparentes, digo, porque alrededor de ellos habría que tomar determinado conjunto de medidas para lograr una transparencia de cómo se otorgan esos incentivos tributarios, y eso en general no ocurre. Muchas veces los países en desarrollo recurren a ellos porque dicen, bueno, es más fácil pasar un incentivo tributario que poner un subsidio. Bueno, ahora tenemos que reconvertir esa discusión en otros términos. Sé que Puerto Rico tiene unas características particulares, la ley promesa tiene algunas cuestiones que pueden llegar a afectar algunas decisiones, supongo, de subsidios, pero de todas maneras, bueno, ahora se da una oportunidad de restablecer esa discusión, porque la realidad es que lo que te puede pasar es que se van a ir las empresas, ¿no? Porque no van a encontrar un verdadero incentivo para quedarse en Puerto Rico si al final tienen que pagar el impuesto en otra jurisdicción. Y esto, de hecho, hoy fue mencionado por Humberto Mercado, ¿no? El subsecretario. Él lo dijo, mencionó algunas conversaciones que han tenido con empresas que donde ya les dicen, bueno, ya lo vamos a pagar en la otra jurisdicción, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? ¿Sí? Sí, mencionó que el CEO de Medtronic no hace tanto había emitido una carta de que estaba solicitando que se atendiera este asunto, porque si no también están evaluando, ya que van a tener que, cuando se legisle en otros países, tendrían que pagar ese 15% en otro país. Y entonces, ¿qué queda? ¿Verdad? ¿Qué queda con ese beneficio de tasa contributiva preferencial hacia ellos aquí? Que eso... mientras más entramos en la discusión profunda, siguen saliendo preguntas y factores externos de lo que está pasando día a día. Quiero traer que, Verónica, mencionaste que mucho de esto comenzó con políticas contributivas de Estados Unidos, y eso me hace preguntar, ahora, en un segundo término del presidente Donald Trump que está por comenzar, nos preguntamos, dentro de sus propuestas de campaña y como lo ha repetido posterior a la elección, ¿qué efectos podría tener las políticas contributivas que menciona, como por ejemplo los aranceles? ¿Qué efectos podría tener dentro de toda esta discusión? Bueno, Trump claramente ya ha iniciado ya la conversación está muy fuerte en cuanto a mucho producto importado europeo. Yo ponía hoy el ejemplo de carros europeos importados con chips chinos, ya van a recibir un arancel en Estados Unidos. Entonces, esta guerra comercial donde el proteccionismo clásico toma la delantera, sin duda va a tener un efecto en la conversación del impuesto mínimo global, porque cuando nosotros hablábamos del marco teórico de cómo funcionaba el impuesto mínimo global, donde tú tienes una matriz en determinado país que puede tener o no legislación, luego está la subsidiaria de ese país, imaginemos un caso de una matriz en Estados Unidos, subsidiaria en Puerto Rico, y luego los primos hermanos, como hablábamos hoy en la conversación, que pueden reclamar la parte que no está cobrando el gobierno de Puerto Rico si ellos tienen legislación y Puerto Rico no tiene y Estados Unidos tampoco. Wow. Y eso era un marco teórico donde sí que hay cierta complejidad en la implementación, pero está ahí. Entonces, ahora, a tu pregunta, ¿verdad?, con la cuestión Trump encima de la mesa, y si el marco teórico te hacía preguntar, pero ¿quién va a ser, verdad? ¿Qué país va a ser el que ale ese dinero pudiendo, dijéramos, lastimar las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y el país que sea que lo haga? Pero si ya estamos empezando desde Estados Unidos de manera muy agresiva a poner aranceles a intereses europeos, es muy probable que Europa reaccione. O sea, es una cuestión de evaluar el riesgo, medir el riesgo, y el contexto actual político con la elección de Trump hace que, dijéramos, el riesgo asociado a estos escenarios suba, y la materialización de que realmente otro país ale ese dinero de Puerto Rico, ¿verdad?, lo pueda hacer un claim, aumente, la probabilidad aumente. Así que ese es el contexto que está iniciando, ¿verdad? Nadie tiene aquí la bola de cristal de lo que va a ocurrir, pero sin duda
con la administración Trump, a mi entender, hay un riesgo adicional que con otras administraciones donde había quizá más una certidumbre y no había este giro tan fuerte al proteccionismo de los intereses corporativos nacionales en Estados Unidos, con una política clara de aranceles, que yo creo que eso es algo... Claro, sí, yo creo que, digamos, era claro que la administración Biden y seguramente Kamala Harris, ellos ya tenían un plan para modificar el GILTI de manera tal de alinearlo con el Pilar 2, ¿no? Y entonces eso, aun cuando sí había un cuestionamiento muy fuerte del Congreso norteamericano respecto de la posibilidad de que se cobre un impuesto como por parte de estas jurisdicciones primas, ¿no? Como mencionaba Daniel recién, y entonces había una cuestión ahí de inconstitucionalidad, de que no incumplimiento del derecho internacional y varias otras cuestiones que en realidad son discutibles, porque hay otras medidas que ya van más allá de la soberanía de un país. De hecho, hoy hablábamos de eso, de que en general, en lo que tiene que ver con tributación internacional, digamos, tenemos grandes corporaciones internacionales, un capital móvil por todas partes del mundo y administración o gobiernos nacionales que continuamente intentan ir más allá de sus fronteras para lograr resolver la cuestión de tener, una pata de una multinacional que es mucho más grande a nivel internacional y que tienen que resolver esta cuestión. Pero más allá de todo eso, digamos, yo creo que también, y eso se los dejo a ustedes como boricuas aquí para pensarlo y ver, en realidad, habrá que ver qué es lo que va a pasar. Digamos, una cosa es cuando Estados Unidos vea sus intereses directamente afectados, ¿sí? Entonces, y otra cosa es cuando indirectamente, a través de un impuesto que no está cobrando Puerto Rico, y se aplique este impuesto, ¿no?, por parte de una jurisdicción prima en relación con una casa matriz que está en Estados Unidos, donde se le aplica el GILTI, ¿no?, y hay que hacer un cálculo de la tasa efectiva y demás. Hay que ver qué es lo que pasa en cuanto a reacciones, digamos. Se vuelve un poco complicado, digamos, adelantarse a eso. Creo que sí, a nivel global corremos un cierto riesgo de una guerra de tarifas, eso sí, definitivamente. Pero bueno, en este contexto habrá que ver qué pasa todavía. Sí, no, estamos en una etapa temprana, sí. Tenemos que ver qué pasa en enero, cuando comiencen las nuevas administraciones. Y hablando sobre la implementación, y lo que podría suceder en el caso de que se comience esa legislación aquí, en una posible extraordinaria que se convoque por la legislatura ahora en diciembre. Mencionaste, Daniel, que el informe Espacio Abierto menciona que si se implementase este Pilar 2, podría significar un aumento de 3.800 millones de ingresos al gobierno. Sin embargo, me pregunto ¿quién administraría esta captación de fondos y, ¿verdad?, cuánto podría costar esa recaudación del impuesto? No, la recaudación la administraría el Departamento de Hacienda de Puerto Rico y el costo de administrarlo es marginal, en el sentido de que básicamente pues a través de la planilla de esa subsidiaria, el recaudo de ese dinero, en lugar de irse a Holanda, Irlanda o a otro país que tenga legislación, se quedaría en Puerto Rico. Nosotros lo que hicimos con el análisis fue analizar cuál es el costo de actuar, entendiendo por actuar tener legislación en vigor sobre el impuesto mínimo global, y cuál es el costo de no actuar, que es la situación que tenemos en la actualidad, aunque ciertamente hay una inercia y se supone que vayan a sacar legislación en breve. Hoy se nos dijo el subsecretario que hay un borrador, que yo creo que eso es noticia y un avance sustancial a las noticias que teníamos sobre esa ley que parece que viene. No sabemos si viene la extraordinaria antes de diciembre o si no va a dar tiempo, porque recordemos que la extraordinaria sí parece que se va a dar
entiendo que no se ha convocado oficialmente y tampoco sabemos los temas que se van a tratar. Parece que se quieren tratar temas de nombramientos. Quedan rumores por el aire. Exacto, son rumores, son cuestiones que parece que viene por ahí, pero todavía no tenemos la certeza de si se va a atender en específico el tema de la legislación del impuesto mínimo global. En cuanto a las consecuencias de no actuar, las consecuencias económicas, sociales, a corto y largo plazo, ¿qué podríamos estar viendo? No, bueno, yo creo que el trabajo que hizo Espacios Abiertos y que mencionó justamente Daniel antes respecto del impacto económico, ¿no? Estos 3,8 billones de dólares que al final se estarían trasladando a otra jurisdicción, digo, porque uno no hace nada. No es una verdadera opción no hacer nada, ¿no? En este momento, porque no hacer nada implica que todo ese incentivo tributario que vos estás otorgando acá lo va a empezar a cobrar, y bueno, ya lo está cobrando en relación con el GILTI, y lo va a empezar a cobrar otra jurisdicción, sí, que tenga implementado el Pilar 2. Entonces, eso es no hacer nada, ¿sí? Entonces ahí toca tomar una decisión de hacer, ¿sí? Ahora es qué hacer y cómo hacer, es donde está un poco la disyuntiva. Digo, hay de todas maneras sectores, no soy ingenua, hay sectores que dicen no hagamos nada, porque en realidad no le va a impactar, no hagamos nada, porque hay que ver qué hace la administración Trump cuando una jurisdicción prima le trate de cobrar impuestos a Puerto Rico, no hagamos nada, porque Puerto Rico no forma parte del marco inclusivo de la OCDE, no. La realidad es que todas esas son justificaciones que no resuelven el problema que ya estás teniendo, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer algo y que de mínima, o más bien la recomendación que tenemos desde ICRIC es que ese algo debería ser, que consideramos que la mejor idea es alguna solución alternativa, si se quiere. Es más, no necesitas y ya que estamos, las que están alcanzadas por el GILTI, ¿no? Entonces, y en ese sentido creo que de hecho, Puerto Rico es una jurisdicción donde es particularmente importante tener una solución alternativa por esta cuestión, ¿no? Así que bueno, ese es el escenario, ¿no? No hay un escenario real. No hacer nada es que ya estás trasladando impuestos. Eso, ¿no? Sí, y pregunto, el no hacer nada podría, viendo la historia de Puerto Rico, podría representar un desaceleramiento de desarrollo económico comparable como lo fue la salida de la sección 936. Bueno, sin duda el no hacer nada, estamos hablando de renunciar a esos 3.800 cada año. Si tú haces de manera compuesta, ¿verdad? Cada año capitalizas ese dinero, es un costo que Puerto Rico no se puede permitir. Puerto Rico en la actualidad necesita, recordemos que eso significa más entre una quinta parte y una cuarta parte del presupuesto del Fondo General. Wow. Eso es muchísimo dinero que dejaría encima de la mesa y que si lo inviertes bien, obviamente te da un retorno social y un retorno económico, esa capitalización, ese dinero que se iría a jurisdicciones que no lo necesitan, como es el caso de Puerto Rico, que todavía recién estamos saliendo de una quiebra, con el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica todavía dilucidándose. Así que no es una opción, el impacto es enorme. Yo creo que todo el mundo es consciente de ello, desde estamentos gubernamentales, la Asamblea Legislativa, la propia Junta de Supervisión Fiscal, la academia, el sector civil. Así que algo hay que hacer y hay que hacerlo de manera, como decía Verónica, ¿verdad? Creo que sin que sea un formato que nos deje en una camisa de fuerza, que no nos dé flexibilidad, pero hacerlo de manera temprana, sosegada, robusta, para mandar un mensaje también al exterior de que Puerto Rico no va a renunciar a recaudar esos recursos. Sí, ¿no? Y para traer en perspectiva como material de la discusión,
para nuestra audiencia, para que entendamos que en este contexto en el que Puerto Rico se encuentra, buscando salir de una quiebra todavía en algunos casos judiciales, reestructurando deuda, como el caso de los torres de energía eléctrica. Ahora mismo un plan fiscal vigente con el plan de ajuste a la deuda de la ley 53 del 2021. Vemos disminución de asignaciones presupuestarias del Fondo General a la Universidad de Puerto Rico. Podríamos verlo en distintas agencias, y la agencia y el Estado está para brindar servicios sociales. Así que, en palabras sencillas, entonces significa, si no aprovechamos legislar para captar estos 3.800 millones de dólares aproximadamente, pues es dinero que no tendríamos entonces para darle continuidad a servicios sociales, para encontrarnos tal vez con dificultades como estos días que se estaba hablando sobre las pensiones de los jubilados de las torres eléctricas, ¿verdad? Cómo se paga, todas estas obligaciones que tiene el Estado y todo lo que le sirve a la gente. Aquí no todo el mundo sufre las consecuencias de manera igual, ¿no me equivoco? No la sufre igual, y tocaste un punto muy importante. Recordemos que de este sobrerecaudo de 3.800 millones, estas corporaciones lo que quieren es que ese dinero entre a sus arcas. Claro. Y tú estabas proponiendo la otra solución, que es el otro extremo, que es que el 100% de ese dinero vaya a servicios esenciales que tan perjudicados han salido, como la educación pública, la educación universitaria. Miremos el desastre del sistema de salud que tenemos monopolizado por las compañías aseguradoras. En fin, hay una serie de cuestiones que van más allá, y hay que encontrar esa relación intermedia donde tú digas, bueno, vamos a ser razonables con incentivos no contributivos para que estas compañías se queden, fomentar que la capacidad productiva nuestra se diversifique, y a la vez también atender problemáticas como el sistema educativo, que no está recibiendo financiamiento con parte de estos sobrerecaudos. Yo creo que hay que encontrar ese punto intermedio donde la sociedad vuelva a generar un consenso de aquí nos encontramos cómodos como sociedad, todos y todas, ¿no? Y esa es la conversación que hay que tener para que eso se dé. De hecho, sí, creo que justamente espacios abiertos, no lo ha mencionado Daniel, pues son un poco modestos, pero hubo una consulta pública que realizó el gobierno en relación con este impuesto mínimo global, y yo, por lo que vi, Espacios Abiertos, de hecho, fue el que proporcionó la respuesta más extensa a esta consulta pública y más detallada. Y ahí proponían, tienen una serie de propuestas, ¿no?, de cuáles son las alternativas de desarrollo para Puerto Rico, digamos, para, si se quiere, brindar otro tipo de incentivos, pero que no pasen por incentivos necesariamente tributarios, ¿no? Una cosa que surgió hoy de la conversación que mencionaba Humberto Mercader era por qué están las multinacionales en Puerto Rico, ¿no? Entonces el argumento continuo y constante era que están aquí solamente por los incentivos tributarios, ¿no? Y que en realidad lo único que tiene para ofrecer Puerto Rico es un menor costo que otras jurisdicciones para que se localicen acá. Bueno, hoy se trata de tratar de rever esa discusión, digamos, ¿no? Entonces ese menor costo por ahí no tiene que necesariamente pasar por la parte de incentivos tributarios, sino teniendo estos fondos que podrías recaudar, lo puedes utilizar en infraestructura, lo puedes utilizar para resolver el problema con la energía eléctrica, lo puedes utilizar para meterlo en la educación, porque también es otro de los componentes de por qué las empresas se localizan en una jurisdicción o no, digamos. Sí. Si vos perdés ese valor de educación, entonces por muchos incentivos tributarios que tenés, no vas a poder, o que tengas u otro tipo de incentivos económicos, no vas a poder atraer a esas multinacionales que en teoría el gobierno está queriendo atraer, ¿no? Que son aquellas que brindan otro tipo de, no sé, un valor agregado diferencial, ¿no? Para participar en esa competencia mundial.
Sí, no, me gusta que, Verónica, te adelantaste a mi última pregunta para seguir la conversación, Soy que así. es, ya vimos el panorama en el que nos encontramos, cuál es la problemática. Discutimos qué es el impuesto mínimo global, de dónde surge, cuál es su objetivo, cómo funciona, las particularidades de Puerto Rico sobre qué puede hacer, qué limitaciones tal vez tenga. Discutimos en el caso de Puerto Rico particular, según su modelo de desarrollo económico, que ya eso de volver a los incentivos como la 936, eso no se puede mirar ya. Ahora menciona Verónica que hay que ver nuevos modelos de desarrollo económico y que no estén centrados en incentivos contributivos. Así que para finalizar, me pueden abundar un poquito sobre qué se debe hacer entonces como este nuevo modelo de desarrollo económico, ¿verdad? No un incentivo contributivo. En nuestro punto de vista, en Puerto Rico es un cambio de mentalidad económico pues tanto enorme. Sí, yo creo que hay que mirar o sea, no hay que perder de vista que otras jurisdicciones con un pasado histórico similar de, dijéramos, vender al mundo, localízate acá, que aquí tienes unas ventajas tributarias bien agresivas, y que en el caso de Puerto Rico ha desembocado en esta industria potente de la industria de dispositivos médicos, de la industria de biotecnología, de la industria farmacéutica. No hay que perder de vista qué están haciendo las otras jurisdicciones de tamaño similar dentro de lo que permite el marco regulatorio de la OCDE. Hoy hablábamos de, por ejemplo, créditos reembolsables, es algo que está encima de la mesa. El subsecretario Humberto Mercader hablaba del caso de Singapur, con unos regímenes que potenciaban o que, dijéramos, favorecían la inversión productiva en investigación y desarrollo, etcétera. Así que hay un montón de opciones que otras jurisdicciones que tienen características similares a la tuya están ejerciendo, y yo creo que hay que ser competitivos en esa guerra, vamos a denominarlo de alguna manera. Ajá. Pero a la vez favorecer que el capital local florezca con, por ejemplo, se hablaba del tema de la energía, ¿no? De sí. Establecer granjas de energía renovable que puedan beneficiar a esa multinacional que está localizada en ese lugar, en esa población, en ese municipio, pero que a la vez, digamos, sean la zapata que haga que empresarios locales puedan beneficiarse de ese bajo costo. O infraestructuras que están bien deterioradas en Puerto Rico, que tienen unos costos fijos enormes, que beneficia a la industria multinacional, pero también beneficia a la industria incipiente que pueda beneficiarse de una mejor conexión de puerto, de aeropuerto, o de unas mejores condiciones de infraestructura en las carreteras. O sea, hay un sinfín de experiencias que Puerto Rico puede replicar. Y Verónica, hoy hablabas de distintos casos y que quizá puedas ahondar un poquito más por tu perspectiva internacional, que Puerto Rico debería estar mirando. Sí, justamente, en realidad quiero decir dos cosas, ¿no? Por un lado, el modelo de desarrollo, la estrategia de desarrollo, eso es algo que requiere una discusión profunda dentro de Puerto Rico. Digamos, yo no voy a venir como Argentina a decirles un poco qué es lo que tendrían que hacer en ese sentido, cuando nosotros en Argentina nos rompemos la cabeza, nos la pegamos contra la pared tratando de resolver, porque es un desafío, la verdad, para los países en desarrollo o para jurisdicciones como Puerto Rico, pensar cuál es la solución en este marco de multilateralidad, es multipolaridad, digamos, como lo llaman. Es un desafío muy grande. ¿Sí? Hay jurisdicciones muy pequeñas que se han transformado y han logrado ser jurisdicciones de altos ingresos, ¿no? Mientras que hay jurisdicciones de ingresos medios en donde andamos luchando continuamente por cómo resolver eso. Entonces, esa es una de las discusiones. Lo que sí puedo decir, y que no es fácil, ¿no? Ahí tenemos que hablar
con los economistas desarrollistas, traerlos, sentarlos en la discusión y ver, o expertos en desarrollo económico, y ver cómo salimos de esto y cuál es el mejor modelo en este contexto y estudiarlo, ¿no? Y para eso la universidad es lo que necesitamos, ¿no? Por el otro lado, dentro de las alternativas en lo que tiene que ver con lo contributivo, digamos, con las alternativas desde el punto de vista impositivo, hay otras jurisdicciones que, como bien decía Daniel, han hecho otras cosas, ¿no? Bermuda, por ejemplo, ha dicho, bueno, nosotros ya salimos con una alternativa en la que a todas las compañías que están in scope las grabamos al 15%, al resto les continuamos dando los beneficios. Kuwait directamente puso un impuesto del 15%, un corporate income tax del 15%, y ya está. Kenia salió con una solución un poco más compleja, digamos, de tasa marginal, que de esa manera elevan como para llegar al 15%. Colombia también tiene una tasa general de impuestos del 35%, pero tiene y tenía muchos incentivos tributarios. Ellos también pusieron por fuera del marco inclusivo de la OCDE y las recomendaciones, pusieron una tasa del 15% para esos regímenes y dejaron espacio para algunos como zonas económicas especiales, donde dejaron algunos espacios que ellos consideraban que no iban a ser afectados y que puede ser que no lo sean justamente por el diseño del impuesto mínimo global. Hay otras jurisdicciones que, como se mencionaba, sí salieron con una solución más basada en la legislación, en el modelo legislativo propuesto dentro del marco inclusivo de la OCDE para el impuesto mínimo global, como Singapur, como Hong Kong. Incluso Barbados salió con una solución un poco como dentro y fuera, digamos, de este sistema. Así que creo que hay variantes, en realidad. Puerto Rico tiene que elegir cuál es la mejor para ella. Lo que sí, no hay excusa, digamos, como mencionaba antes. No hay excusa tampoco porque otro de los argumentos era, no, aquí lo que pasa es que nosotros tenemos contratos con las compañías que son decretos. Bueno, yo sé que es muy único, pero también Bermuda tiene una situación similar, otorga unos certificados. Hay otras jurisdicciones que tienen situaciones similares. Entonces hay que mirar dentro de ese contexto cuáles son las posibilidades para resolver esto de manera rápida. Y como decía la otra compañera, era Aileen Segarra, ella también decía, también acá se puede salir con dos tipos de soluciones, una temporal para lo inmediato, dejar de perder, y otra de más largo plazo, donde pensemos toda la generalidad de los problemas y vayamos resolviéndolos, ¿no? Dando una transición. Y una cuestión final a decir es que también, como recalcó bastantes veces Humberto Mercader hoy, Puerto Rico ya elevó la alícuota para estas empresas del 4% en su momento al 10,5%. Entonces lo hizo en el pasado y lo puede hacer hoy. Sí, no hay excusa, como mencioné. Exactamente. Sí, que por lo que vemos, el tema se pica y se extiende. Es complejo, pero el 2025, por lo que vemos, va a ser un mundo nuevo. Es una oportunidad que no se puede desaprovechar. Y como mencionó, todo este espacio, lo que tuvimos ahorita en la Facultad de Generales, en ese conversatorio que les recuerdo a nuestra audiencia, está en YouTube, canal de Espacio Abierto, sintoniza ahí, vuelve para acá y va a tener más contexto. Queda mucho por hablar. Pero sabemos que estamos limitados de tiempo y, como mencionó, la academia y estos espacios son para construir todas estas ideas, y hay mucha incertidumbre sobre qué se puede hacer, qué no, cuándo, cuáles son esas consecuencias. Así que nada, lo seguiremos discutiendo. Primeramente quisiera darle las gracias a ustedes, Verónica, Daniel, por hacerse disponible para estar en esta conversación, por facilitarnos también el espacio de las facilidades de espacios abiertos, por la iniciativa de traer esta conversación a la Universidad de Puerto Rico. Y voy recordándole a nuestra audiencia que sintonice en los demás episodios que tenemos en Hablando lo Público. Les agradecemos
a todas las personas que están viendo este episodio y les invitamos a ver los episodios anteriores y se mantengan al tanto de todo lo nuevo por medio de nuestras redes sociales para continuar hablándolo público.